Hola, 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 hola. Muy buenas tardes, muy buenos días. Ni siquiera sé si son buenas o tardes, desde donde me ves. Y vamos hoy con este post partido del Cristal 2 UTC 2. Empate realmente preocupante. Empate totalmente inesperado. Estábamos aquí ayer y antes de ayer discutiendo por cuántos goles íbamos a ganar. Y aquí nos hacemos cargo de lo que decimos, ojo, Las líneas de las casas estaban en 3.25. Nos enfrentábamos al colero. Eh, Sin embargo, en la cancha no se vio tal diferencia en el juego ni en el marcador. Nos pusimos por debajo dos veces en el marcador. Tuvimos que empatarlo dos veces. Lo pudimos ganar, podríamos decir que sí, con ese gol anulado de Depósito al final. Los goles bien anulados, hay que decirlo también. El gol de Sosa y el gol de Depósito bien anulados, pero que finalmente no llegan a sumar al marcador. Y Cristal empata en el Gallardo después de 848 días. El último empate había sido el 28 de abril de 2023 contra la Universidad César Vallejo. Ignacio en el minuto 66 fue el autor del gol. Y desde ahí habíamos tenido un solo de victorias en casa. Victorias que nos hacían creer que prácticamente era un fortín. Y UTC nos da un golpe de realidad duro. Un golpe de realidad duro para los que nos veníamos en cierta manera ilusionando con el equipo de Paulo Autori, que creo que hoy hace comete algunos errores, hace algunos cambios, ya luego en el partido se ven algunas caras, pero lo vamos a hablar. Vamos rápidamente con la ficha del partido. Cristian Mejía empieza con el gol de UTC al minuto 27. Ahí fallan varios, hay una pasividad entre Espósito y Sosa que no referencian a este Mejía que se mete entre ellos dos. Y llega el primero de UTC. Luego Luis Abraham, después de tres claras, anota luego de un córner el empate, centro de Yotun, pivoteo de cancha y gol de Luis Abraham. Yarlin Quintero mete un gol que, aunque algunos he leído dicen era de Enríquez, creo que Enríquez se tira y Yarlin Quintero la pone donde hay que ponerla. Delantero interesante, delantero que se ha consolidado en este equipo de UTC con altas y bajas y que lo quieren hacer peruano, creo que por algo. Luego Santiago González anota después de un gran pase de Martín Tábara, hay que decirlo. Un Martín Tábara que en el primer tiempo estuvo desaparecido, pero que, hablando de la asistencia, da un gran centro para, para Santiago González, ¿no? Santiago González que vuelve al gol. Y que también le había anotado a UTC en una goleada 4-0 el año pasado. Vemos las puntuaciones para SofaScore, digámoslo así. Para SofaScore el hombre del partido fue Martín Tábara. Yo me la juego más por Vega de UTC. Dos asistencias para Vega. Supo armar juego dentro de lo poco que tuvo. Un equipo muy, muy ordenado de Lisi, con un 4-5-1 claro, que a veces se convirtió en un 4-4-1-1, pero que creo que empezó, y esa fue la clave del primer tiempo, empezó tomando no solo la mitad de la cancha al inicio, sino haciendo un pressing que a lo mejor al inicio yo creo que no se esperaba, ¿no? Vamos un poquito más atrás y vamos con cómo formó Sporting Cristal. No hubo muchas sorpresas. La sorpresa fue que no hayan sorpresas. Enrique, Sosa, Pósito, Abraham, Lutiger, perdón, Pasquini por izquierda. Jugamos con Pretel, ¿no? Pretel, Tábara, Yotun, Cancha, Santiago González y Fernando Pacheco de 9, en lo que fue quizás una de las decisiones que marcarían el curso del partido.
Pacheco tuvo una jugada clarísima en el minuto 17 que pudo haber cambiado las acciones. Gran pase, pero gran pase Yoshi. Luego González lo deja casi mano a mano y decide, como Fernando Pacheco sabe, definir. Creo que habíamos tenido un oasis en las últimas fechas. Obviamente le dieron muchos la oportunidad a Pacheco de que sea 9. Lo vimos en Juliaca, aunque ese gol, o mejor dicho, aunque ese partido no contó. Pero vimos cositas de Pacheco y creo que esa confianza se la da Paulo para arrancar, para ser el 9. Pero Pacheco es así. Y tenemos que saber los pros y los contras, las altas y las bajas. Y no es algo que realmente nos deba sorprender. Lo que sorprendió fue que muchos, incluyéndome, también hay que decirlo, esperábamos que Felipe Viseu arranque el día de hoy. Pero esto no ocurrió. Lo cual es algo bastante inesperado. Pero que justamente hablándolo de ese modo, creemos que Paulo se la juega por Fernando Pacheco, ¿no? Entonces así fue como forma Cristal. Con este equipo que prácticamente ya la idea es que vaya saliendo de memoria. Luego la lesión de Araujo. Es muy complicado que Autori se la vaya a jugar por dos centrales zurdos. Es brasileño. Y es así como Alejandro Pósito se consolida en el lado derecho de la saga, mientras que Abraham en el lado izquierdo, ¿no? Termina el primer tiempo con este 1-0. Hay que decirlo también. El golerito Diego Campos, hermano, el tiempo que hizo desde el primer tiempo y Diego Aro pintado en una pared. O sea, Diego Aro realmente se vio la poca autoridad que tiene y por eso también vemos como un ex árbitro FIFA perdió la insignia, ¿no? Volvió a ser un árbitro con AR, ese es su nivel, siempre lo ha sido. Y vemos como un equipo como UTC puede jugar, mejor dicho, puede perder el tiempo que quiera. Y ni siquiera le pusieron una amarilla de Ocampos. Una amarilla. No tengo que lo expulses. Pero una amarilla, después de todo el tiempo que hizo, da para pensarse. Como comentamos, luego vino el gol de Luis Abraham. Creo que fue un gol, un premio al esfuerzo. Luego de esos minutos donde Abraham tuvo varias que falló. Y también se nota que Cristal hoy trabaja un poco mejor la pelota parada de lo que se trabajaba con el técnico pasado. Hay que decirlo también, y lo vamos a ver un poco más adelante, Santi González mete un gol, sí, pero no tiene un gran partido, al menos no en el primer tiempo. En el segundo cambia un poco, pero en el primer tiempo no tiene un gran primer tiempo. Y bueno, finalmente el marcador terminó como ya lo habíamos comentado, 2-2, un marcador que definitivamente no era lo que se esperaba. Se esperaba una victoria clara, contundente y una demostración de Sporting Cristal, pero no lo logramos. Vamos un poco ahora a la ficha del partido para ver los cambios, ¿no? Viseu entra el 57, porque creo que acá hay algo importante. Viseu entra por Pasquini. En la transmisión mencionan que Soto hace el signo de 3 y que Cristal iba a jugar con línea de 3. Se pensaba quizás un 3-4-3, lo cual era un poco extraño a decirlo de esta manera. Pero al final juega con línea de 4. Y el que va a jugar de lateral izquierdo es Yoshi Otun, que no tengo el dato, se los debo. Pero que Yoshi Otun no juega de lateral izquierdo hace años. Pero años. Y justamente fue Marcarían quien lo empieza a ubicar en el medio. Pero Yoshi, lateral izquierdo, entiendo que tiene el oficio. Pero realmente, porque por ahí luego llega el segundo. O mejor dicho, llegan algunas ocasiones. Pero desde ese lado no encuentran la solidez defensiva que tenías dentro de todo con Pasquini. Me puedes decir que Pasquini tenía amarilla, ok. Pasquini tenía amarilla y hay que decirlo también, Abraham fue quien lo expuso en el primer tiempo. Pero bueno, esa fue una decisión, yo creo, arriesgada. Y poner a Viseu arriba, ¿no? Que ya vamos a hablar también de cómo lo vimos. Tuvo algunas cosas interesantes, casi anotó un gol medio de carambola que Diego Campos saca en la línea. Pero honestamente tampoco vi muchas cosas, esperaba un poco más de juego, pero también soy consciente de que en este partido ya estaba muy poblada esta último cuarto de la cancha de UTC.
Entonces, realmente no fueron las condiciones óptimas que honestamente yo esperaba para este partido. Por último, si es que iba a entrar, una cosa es entrar ganando 2-0, otra cosa es entrar perdiendo. Pero al final, por ejemplo, la puntuación de Sofa para Viseu es de 7. Luego ocurre un doble cambio, ¿no? Ian por cancha y Catriel por Sosa. Entra Catriel, que juega de lateral. Grande, Paulo. Si vas a contar con Catriel, porque de hecho Sosa tampoco tuvo un gran partido, y de hecho Sosa creo que falla un poco, siempre tiene esto que te da con el ímpetu arriba y todo, pero nos damos cuenta que el lateral derecho no es, y que no debería ser el lateral derecho para el próximo año. Esperemos que Luis Jean-Pierre lo impida. Y entra Catriel que como lateral, que bueno, al final del día terminó siendo, o sea, entra en teoría como lateral, pero ya en los últimos minutos toma la banda, casi anota un gol que Diego Campos la saca en un contrabote, una gran atajada, hay que decirlo. Pero vimos a un Catriel y vimos a un Ian que entró como siempre con ese ímpetu, rompiendo líneas, estando en todos lados. Pero honestamente hay que decirlo, creo que UTC jugó un buen partido, con todas las limitaciones que tuvo, con todo digamos, la diferencia de plantel en cuanto a nombres y en cuanto a hombres. Creo que Lisi logra ese orden, y es el apuro y es la premura que hace que Sporting Cristal no pueda romper el empate, no pueda ponerse adelante. Creo que Pretel hoy no juega un gran partido. No juega un gran partido Pretel. Definitivamente Pósito tampoco juega un gran partido. Pero digamos, eso ya es algo a lo que estamos acostumbrados. Yoshi en el primer tiempo tiene algunos chispazos, pero sufre el segundo tiempo como lateral izquierdo. Y ahí es donde yo digo, no sé si hubiera sido mejor que jugársela por Pasquini. Finalmente el cuarto cambio es Max por Pacheco, pero ya al minuto 90, tuvo en un par de arranques. Pero creo que Pacheco, luego de los dos fallos que tuvo, porque no solo tuvo el fallo del minuto 18, sino en el minuto 44, 43 tuvo otro fallo después de un pivoteo. Creo que pierde la confianza, un pivoteo de cancha. Pierde la confianza y esto se nota, ¿no? Y luego en el segundo tiempo sí está por fuera, pero realmente no marca esa diferencia. Y eso es lo malo de esos jugadores que tienen potencial, por decirlo así, pero que necesitan esa fortaleza mental para reponerse ante 1, 2 o 3 fallos, y que creo que es algo muy difícil de trabajar con Fernando Pacheco. Así que nada, un partido muy muy feo, volvió al extremo, el estadio estuvo lleno, creo que y es algo que comentábamos ayer, se oficializó lo del Chorri Palacios como imagen de las academias de Sporting Cristal. Y muy poco más deja el partido. Creo que deja dudas de cara al partido contra Cusco, que por cierto cambió de fecha, ya no va a ser el sábado 13, va a ser el domingo 14, a las 5:30, ya no es 3:30. Así que vamos a ver, ¿no? Deja dudas porque justo, ¿no? Yo creo que si jugaba Viseo titular y a lo mejor la historia podía ser la misma, tú decías, bueno, Pacheco va a jugar en Cusco. Hoy día yo no sé quién va a jugar de nuevo en Cusco. No sé si jugará Pacheco, no sé si jugará Viseu, no sé si jugará Ávila, no sé si Pacheco va a volver a tener la confianza de Paulo para volver a ser el 9 titular. Definitivamente faltan 3 largas semanas y Paulo va a tener justamente 21 días o un poquito más para preparar ese partido. Pero digamos, hoy era un partido, como mencionaba ayer, era la ocasión perfecta para abrazarte, como diría Uribe, con la hinchada, para tener la sonrisa que siempre dice Uribe, ¿no? Para ver a los refuerzos. No me quiero olvidar de esto. Sé que mucha gente lo va a comentar. Benavente, o Benavides, como se le conoce, no apareció ni en lista, hermano. Sabemos quiénes más completaron la banca: Renato Solís, Axel Cabellos, Lutiger, Caparó y Mateo Rodríguez. Y obviamente ahí la pregunta que nos hacemos es, ¿qué pasó con Benavente? Nos pintaron que era un jugador que venía de terminar la temporada europea en Rumania, nos pintaron que era un jugador que ya estaba listo para tener minutos, y lo único que yo sé es que a Paulo, cuando no le gusta un jugador,
sea quien sea la agencia que sea el referido que sea, no lo va a poner. Y espero equivocarme. Realmente espero equivocarme y realmente espero que Benavente pueda tener minutos en Sporting Cristal. Pero para ser sincero, un partido como el que viene en Cusco, no sé si sea la mejor situación para que Benavente se muestre. Tendrá que esperar contra Alianza Atlético, empezando por estar en el banco, será convocado. No lo sabemos y justamente estas son las cosas que realmente nos generan al final del día esa incomodidad y esa falta de confianza con el club. No tanto con Paulo, no tanto con el jugador per se, porque el jugador hace su trabajo. El jugador, tú le ofreces un contrato, él va a firmar, va a entrenar y es un profesional. Creo que el profesionalismo de Cristian Benavente no está en duda. Pero estamos hablando de un jugador categoría 94, 31 años, que debería ser un refuerzo. Para eso se le trajo. Y que no aparezca en lista, ya van 2 partidos. No aparece en lista 3 partidos, creo. ¿Cuándo va a jugar Benavente, no? A ver, creo que hubiera podido cambiar algo en este partido y no lo sé. No tenemos una bola de cristal tampoco. Como les digo, creo que Catriel no llegó a entrar mal. Hay partidos donde ha entrado mucho peor. Perdió un par de pelotas en salida, es verdad. Pero también tuvo ese remate que a lo mejor si entraba nos callaba la boca a todos, ¿no? Entonces sí, tuvo un partido 6 puntos. Yo no le pongo un 6.8, le pongo 6. Hasta 5,5 quizás. Pero no sé si Benavente era ese revulsivo que nos hubiera cambiado el partido. Quiero ver más a Felipe. En el penal que falla Yotun, que no hemos mencionado, Yotun falla un penal luego de que Cancha se inventa el penal. Claramente es penal, pero se lo inventa y con eso en parte resarce el error en el segundo gol que ocurrió cuando él intenta hacer un sombrero y nos la quitan. Yotun al palo, consagrando un partido para el olvido de Yoshi. Lo que yo me quedo es con el gesto técnico de Viseu cuando para el balón. O sea, lleva una pelota casi por debajo de la cintura y él tiene ese gesto técnico de bajar bien la pelota. No hay mucho más de Felipe Viseu realmente en esta primer presentación. Tiene un tiro al arco, un tiro fuera del arco, 12 toques, 8 de pases completados, 0 duelos, un duelo aéreo ganado, una pelota perdida. Honestamente no hay mucho más, pero eran también las condiciones del partido. Tuvo más o menos una media hora, 35 minutos, pero bueno, creo que UTC también hizo un gran partido. Así que nada, creo que aquí cerramos este breve análisis. Mañana probablemente estaremos en Comité Celeste en X, en el espacio, dialogando, revisando el área, el parado táctico, técnico, botando como siempre un poco de brutalidad. Así que nada, a levantar cabeza. Hay 3 semanas para plantear el partido contra Cusco. Y nada, confiemos en Paulo y confiemos en que el equipo va a pasar este mal momento, este pequeño bajón que ha tenido, este bache en el camino y que podamos retomar la senda del triunfo que nos permita depender de nosotros mismos para llegar a ese playoff ansiado al final del año y, como no, lograr la estrella 21 para el Sporting Cristal. Ahí está el objetivo, la estrella 21. Muchísimas gracias para todos, dale like, deja tu comentario, voy a estar respondiendo a ver qué te pareció el partido de Yotun, quién crees que fue el mejor jugador, dónde crees que pasó la clave del partido, la clave de este amargo empate para ti. Y cierro con un último datito, el último 2-2 de Cristal contra UTC fue en el verano de 2018. Muchas cosas eran distintas, como no. Cristal 2, UTC 2. Calca y Fernando Pacheco, que le anotó UTC. 2.719 días pasaron desde ese día y todos sabemos cómo terminó ese año el Sporting Cristal. Los dejo con ese dato, muchas gracias a todos y nos estamos viendo en una próxima ocasión. Fuerza Cristal, toda la vida.